Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Señor, gracias por el tiempo que nos das. Gracias por la fuerza que nos das. Perdónanos, Señor, por todo lo que te hemos ofendido el día de hoy. Ayúdanos a seguir adelante en este camino de santificación, Señor. Muéstranos tu voluntad y sobre todo permítenos aprender cada día más de ti conociendo tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre que de Cristo Jesús. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos. Ya estamos aquí y vamos a comenzar con la lectura del día de hoy, lunes. Lunes. Bueno, ¿qué vimos el día de ayer, domingo? Bueno, terminamos con el libro segundo de Reyes. Ya terminamos por fin con el libro de Reyes, que era uno solo, pero se dividió y ¿qué vimos en los últimos tres capítulos? Ok, el libro de Reyes nos damos cuenta de cómo poco a poco se va colapsando un pueblo que había sido elegido por Dios, un pueblo que había sido por insignificante, que le dio una tierra abundante, que lo elevó hasta lo sumo en tiempo de David, era un imperio esplendoroso. Salomón acabó de darle esa majestuosidad a ese reino. Había sido elegido por Dios y estaban totalmente bendecidos. Sin embargo, vemos cómo después de David fue en picada cada uno de los reyes. Inclusive después de David, porque Salomón empezó, de ahí siguieron todos los demás, toda la dinastía de David, toda la dinastía de Jeroboam, y de Israel fueron cayendo en picada. De hecho, podemos ver en la lectura de este libro de Reyes que fueron muy pocos, contados con los dedos de la mano los reyes que estuvieron más o menos a la altura de lo que esperaba Dios. De hecho, nos podemos dar cuenta que nadie conocía la ley. Desde que Moisés la dio, vemos que desde jueces hasta Josías, porque Salomón sí celebró la Pascua, pero de ahí en fuera no se nombra a nadie que haya celebrado la Pascua, hasta que Josías halló el libro de la ley y de pura chiripa, ¿no? De hecho, Josías fue un muy buen rey también. Eh, pero cada rey fue cayendo en picada. ¿Por qué? Porque se volvieron tras dioses ajenos, tras dioses falsos. Ajá. Vemos ahí como en el libro segundo de Reyes nos muestra cómo Israel cae primero ante el reino de Asiria y cómo fueron deportados y llevados en cautiverio. Y poco tiempo después Judá le tocó su turno a manos de Babilonia. De hecho, el rey de Babilonia, Nabucodonosor, ni siquiera se presentó, mandó a uno de sus generales, Nabuzaradán, y menciona la palabra que él quemó el templo y el palacio real, tomó todo el bronce, todos los utensilios de oro y plata y todo el oro que había tanto en el palacio como en la casa del Señor, todo se lo llevó y por si fuera poco los caldeos arrasaron con lo poco que quedaba. Tan es así que se menciona la palabra que Nabuzaradán se llevó a todos y solamente dejó a los más pobres de la tierra, pero de hecho también menciona la palabra que se llevó a 70 de los personajes principales de Israel en esos tiempos, de los príncipes de Israel, y los degollaron a vista de todos. No podemos decir que fue un castigo, más fue una consecuencia de la desobediencia, porque ellos labraron su propia destrucción, dejaron de lado la bendición de Dios y se acercaron a dioses falsos. Dios ni siquiera tuvo que castigarlos, Él siempre les había estado repitiendo, no se vuelvan tras dioses ajenos, pues si yo soy el Dios vivo y verdadero, el que hizo prodigios delante de ustedes, el que los sacó de la tierra de Egipto y les dio una tierra que fluye leche y miel. Pero el Señor se dio cuenta de que ni aun con todos esos hechos portentosos, el pueblo de Israel volvió sus ojos y el Señor decidió dejarlos que siguieran en su camino. Ni siquiera fue un castigo, fue la consecuencia de haber dejado a un lado al Dios verdadero y acercarse a dioses falsos. Por eso luego nosotros nos preguntamos, ¿por qué nos va tan mal? ¿Por qué nos pasa esto y todo? Habría que preguntarse si de verdad estamos siendo obedientes, si de verdad la fe que tenemos es una fe real y verdadera. Me da lástima ver a personas que dicen que no tenemos el Espíritu Santo, que no somos salvos. Bueno, pues entonces sigue sufriendo en tu camino al decir que no eres falsos, porque ni siquiera tu maestro, tu pastor o tu líder espiritual es salvo al pensar que la salvación se pierde. Vamos a comenzar con la lectura, pero antes vamos a hacer una pequeña introducción al libro de Crónicas, al primer libro de Crónicas. El primer libro de Crónicas en el idioma arameo se pronuncia así, llamada Briarabim, que significa primer libro de los anales o de los hechos de los días. ¿Quién es el autor del libro de Crónicas? Aunque no se está de acuerdo, la mayoría de los eruditos bíblicos coinciden
en que Esdras recopiló muchos escritos y además él escribió unos más. Por lo tanto, a Esdras, al sacerdote Esdras, se le atribuye la autoría. ¿Cuándo fue la fecha de escritura? Aproximadamente entre el 586 y el 538 antes de Cristo. ¿Cuál es el tema principal del libro de Crónicas? El culto debido al Dios verdadero y vivo de Israel. Y se demuestra bellamente en en la vida de David, recalcando la soberanía de Dios. El primer y el segundo libro de Crónicas fueron uno solo en el idioma hebreo, en la Biblia hebrea, de hecho sigue siendo uno solo, pero fue en la Septuaginta en el que se dividió el libro de Crónicas en dos partes. De hecho, fue Jerónimo, cuando se hizo su traducción al latín, que le dio el nombre de Crónicas. Ajá. Bueno, el título completo que Jerónimo le había puesto era Las Crónicas de la Historia Sagrada Entera. Este libro de Crónicas cubre el mismo periodo del tiempo judío de Segundo de Samuel y Primero y Segundo de Reyes, pero el enfoque es un poco distinto. Bueno, es bastante distinto. ¿Por qué? Porque en el libro Segundo de Samuel y en los libros de Reyes se describe la historia política de Israel, pero en Primero y Segundo de Crónicas nos presentan la historia religiosa de la dinastía davídica de Judá. Los libros anteriores a Crónicas, Samuel y Reyes, se escribieron desde un punto de vista profético y moral, pero es muy diferente la perspectiva sacerdotal y espiritual de Crónicas. El libro primero de Crónicas va a comenzar con el linaje real de David y nos traza la gran importancia espiritual del reino justo de David. De hecho, en el libro de Crónicas vamos a ver mucho, más bien solamente vamos a ver a reyes de Judá, por eso le pone la historia sagrada, como desde el reinado de David hasta que también colapsó Judá. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión nos tocan dos capítulos del primer libro de Crónicas y capítulo 1 escrito está. Descendientes de Adán. Adán, Set, Enos, Cainán, Maalael, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Descendientes de los I. Los hijos de Jafet, Gomer, Magog, Medai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer, Askenaz, Rifat y Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. Los hijos de Cam, Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus, Seba, Ávila, Sapta, Rahama y Sapteca. Y los hijos de Rama, Seba y Dedán. Cus engendró a Nimrod, este llegó a ser poderoso en la tierra. Misraim engendró a Ludim, Ananim, Lebaim, Naftuim, Patrusim y Casluim. De estos salieron los filisteos y los caftoreos. Canaán engendró a Sidón, su primogénito, y a Ed, al Jebuseo, al Amorreo, al Jerjeseo, al Ebeo, al Araseo, al Cineo, al Arbadeo, al Semareo y al Amateo. Los hijos de Sem, Elam, Asur, Arfaxad, Lud, Aram, Uz, Ul, Geter y Mesec. Arfaxad engendró a Sela y Sela engendró a Eber. Y a Eber nacieron dos hijos. El nombre del uno fue Peleg, por cuanto en sus días fue dividida la tierra. Y el nombre de su hermano fue Joctán. Joctán engendró a Almodad, Selef, Hazar, Mabet y Gera. A Adoram también. A Usal, Dicla, Ebal, Abimael, Seba, Ofir, Avila, Jobab. Todos hijos de Joctán. Descendientes de Sem. Sem, Arfaxad, Sela, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abram, el cual es Abraham. Descendientes de Ismael y de Setura. Los hijos de Abraham, Isaac e Ismael. Y estas son sus descendencias. El primogénito de Ismael, Nebayot, después Sedar, Abdeel, Mibsán, Misma, Duma, Masa, Adad, Tema, Getur, Nafis y Sedema. Estos son los hijos de Ismael. Y Setura concibió, concubina de Abraham, dio a luz a Simram, Joxán, Medán, Madián, Isbac y Sua. Los hijos de Joxán, Seba y Dedán. Los hijos de Madián, Efa, Efer, Anoc, Abida y Elda. Todos estos fueron hijos de Setura. Descendientes de Esaú. Abraham engendró a Isaac y los hijos de Isaac fueron Esaú e Israel. Los hijos de Esaú, Elifaz, Reuel, Jeús, Jaalam y Coré. Los hijos de Elifaz, Temán, Omar, Sefo, Gatam, Cenaz, Timna y Amalek. Los hijos de Reuel, Naat, Sera, Sama y Misa. Los hijos de Seir, Lotán, Sobal, Sibeón, Ana, Disón, Eser y Disán. Los hijos de Lotán, Ori y Omam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal, Albán, Maanahat, Ebal, Sefo y Onam. Los hijos de Sibeón, Aja y Ana. Disón fue hijo de Ana, y los hijos de Disón, Amram, Esban, Itrán y Quirán. Los hijos de Ser,
Bilán, Saabán, Jaacán. Los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos son los reyes que reinaron en la tierra de Edom antes que reinara sobre los hijos del rey, antes que reinara rey sobre los hijos de Israel. Bela, hijo de Beor, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Muerto Bela, reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera de Bosra. Y muerto Jobab, reinó en su lugar Usam de la tierra de los temanitas. Muerto Usam, reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab. Y el nombre de su ciudad fue Abid. Muerto Hadad, reinó en su lugar Samla de Masreca. Muerto también Samla, reinó en su lugar Saúl de Rehobot, que está junto al Éufrates. Y muerto Saúl, reinó en su lugar Baal Anán, hijo de Acbor. Muerto Baal Anán, reinó en su lugar Hadad, el nombre de cuya ciudad fue Pai. El nombre de su mujer, Mehetabel, hija de Matred, hija de Mesab. Muerto Hadad, sucedieron en Edom los jefes Tibna, Alba, Getet, Ailobama, Ela, Pinón, Cenas, Temán, Mibsar, Magdiel e Hiram. Estos fueron los jefes de Edom. Capítulo 2 del libro de Crónicas, escrito está: los hijos de Israel. Estos son los hijos de Israel: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, José, Benjamín, Neftalí, Gad y Aser. Descendientes de Judá. Los hijos de Judá, Onán y Sela. Estos tres le nacieron de la hija de Súa cananea. Y primogénito de Judá, fue malo delante del Señor, quien lo mató. Y Tamar su nuera dio a luz a Fares y a Sera. Todos los hijos de Judá fueron 5. Los hijos de Fares, Esrón y Amul. Y los hijos de Sera, Simri, Etán, Emán, Calcol y Dará, por todos 5. Hijo de Carmi fue Acán, el que perturbó a Israel porque prevaricó en el anatema. Azarías fue hijo de Etán. Los hijos que nacieron a Esrón, Jerameel, Ram y Kelubai. Ram engendró a Aminadab y Aminadab engendró a Nazón, príncipe de los hijos de Judá. Nazón engendró a Salmón, y Salmón engendró a Boz. Boz engendró a Obed, y Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a Eliab su primogénito. El segundo Abinadab, Simea, el tercero. El cuarto Natanael, el quinto Radai, el sexto Sem, el séptimo David, de los cuales Sarbe y Abigail fueron hermanas. Los hijos de Sarbia fueron 3, Abisai, Joab y Asael. Abigail dio a luz a Amasa, cuyo padre fue Jeter ismaelita. Caleb, hijo de Esrón, engendró a Geriot de su mujer Azuba, y los hijos de ella fueron Geser, Sobam y Ardón. Muerta Azuba, tomó Caleb por mujer a Efrata, el cual dio a luz a Ur, y Ur engendró a Uri, y Ur engendró a Besaleel. Órale. ¿Ven por qué la genealogía es importante? Después entró Esrón a la hija de Maquir, padre de Galad, la cual tomó siendo él de 60 años, y ella diólos a Segub. Y Segub engendró a Jair, el cual tuvo 23 ciudades en la tierra de Galad. Pero Jesur y Aram tomaron de ellos las ciudades de Jair, con Kenat y sus aldeas, 60 lugares. Todos estos fueron de los hijos de Maquir, padre de Galad. Muerto Esrón en Caleb, de Efrata, Abías, mujer de Esrón, dio a luz a Asur, padre de Tecoa. Los hijos de Jerameel, primogénito de Esrón, fueron Ram, su primogénito, Buma, Orén, Osem y Ahías. Y tuvo Jerameel otra mujer llamada Atara, que fue madre de Onam. Los hijos de Ram, primogénito de Jerameel, fueron Maas, Jamín y Eker. Y los hijos de Onam fueron Samai y Jadá. Los hijos de Samai, Nadab y Abisur. El nombre de la mujer de Abisur murió fue Abiail, la cual dio luz a Abán y a Molid. Los hijos de Nabad, Seled y Apaim. Y Seled murió sin hijos. Isi fue hijo de Apaim, y Sesán hijo de Isi, e hijo de Sesán, Alai. Los hijos de Jada, hermano de Samai, Jeter y Jonatán. Y murió Jeter sin hijos. Los hijos de Jonatán, Pelet y Sasa. Estos fueron los hijos de Jerameel. Y Sesán no tuvo hijos sino hijas, pero tenía Sesán un siervo egipcio llamado Jara. A este Sesán dio su hija por mujer, y ella dio luz a Atai. Atai engendró a Natán, y Natán engendró a Sabad. Sabad engendró a Eflal, Eflal engendró a Obed, Obed engendró a Jehú, Jehú engendró a Azarías, Azarías engendró a Eles, Eles engendró a Elasa, Elasa engendró a Sismai, Sismai engendró a Salum, Salum engendró a Jecamías, y Jecamías engendró a Elisama. Los hijos de Caleb, hermano de Jerameel, fueron Mesa, su primogénito, que fue el padre de Sif, y los hijos de Maresa, padre de Hebrón. Y los hijos de Hebrón, Coré, Tapúa, Requem y Sema. Sema engendró a Raham, padre de Jorcoam, y Requem engendró a Samai. Maón fue hijo de Samai, y Maón padre de Betsur.
Y Efa, concubina de Caleb, dio a luz a Harán, a Mosa y a Gacés, y Harán engendró a Gacés. Los hijos de Jadai, Regem, Jotam, Gesam, Pelet, Efa y Saf. Maaca, concubina de Caleb, dio a luz a Seber y a Tirana. También dio luz a Af, padre de Madama, y a Seba, padre de Macbena, y padre de Gibea. Y Axa fue hija de Caleb. Estos fueron los hijos de Caleb. Los hijos de Ur, primogénito de Efrata, Sobal, padre de Kiriat Jearim, Salma, padre de Belén, y Aref, padre de Bet-Gader. Y los hijos de Sobal, padre de Kiriat Jearim, fueron Aroe, la mitad de los manaetitas, y las familias de Kiriat Jearim fueron los citritas, los futitas, los sumatitas y los misraitas, de los cuales salieron los oratitas y los estalaolitas. Los hijos de Salma, Belén y los netofatitas, Atrob, Bet-Joab y la mitad de los manaetitas, los zoraitas y las familias de los escribas que moraban en Jabes, fueron los tirateos, los simateos y los sucateos, los cuales son los ceneos que vinieron de Amat, padre de la casa de Recab. Bueno, dos capítulos bastante amplios, pero en los que vemos la genealogía. Vimos muchos nombres que ya hemos estado leyendo, muchos vimos, encontramos por ahí. Y pues mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo el comentario de por qué es tan importante la genealogía. Vamos a comenzar con la lectura continuamos con la lectura del capítulo 8 del Evangelio de Lucas, pero antes, ¿qué vimos el día de ayer? Ok, otra vez vimos los endemoniados gadarenos. ¿Qué vemos, qué podemos volver a aprender de esto? Ok, primero que nada tenemos que entender que las posesiones son reales. O sea, no es cuestión de películas, no es cuestión de fábulas, no es cuestión de leyendas. Las posesiones de espíritus inmundos sobre seres humanos son reales y eso lo podemos comprobar con tantas porquerías que hacen personas que ni parecen seres humanos, ¿no? Parecen bestias. Pero una cosa que también tenemos que aprender es que el Señor Jesús nunca platicaba con los demonios, nunca. Lo más que llegó a preguntarles fue su nombre y de ahí los echaba a patadas de las personas que venían endemoniadas. Recuerdan que leímos que de María Magdalena sacó 7 demonios, y aquí vemos que del endemoniado gadareno, cuando leímos Marcos, nos dimos cuenta que sacó 2000. Imagínense nada más un pobre hombre con 2000 demonios, por eso vivía entre sepulcros, ¿no? Algo que volvemos a insistir, por favor, lean la palabra para que vean que es verdad. Ningún cristiano bíblico verdadero puede ser poseído. Si ustedes, sus pastores, sus falsos maestros, les dicen que tienen espíritu de sueño, espíritu de envidia, espíritu de Jezabel, no les hagan caso. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Qué comunión tiene Cristo con Belial? Si ustedes saben que el Espíritu Santo mora en ustedes porque recibieron su bautismo y su regeneración, su bautismo del Espíritu Santo, no su bautismo de agua, es una cosa muy diferente. Pero si ustedes ya tuvieron su bautismo de Espíritu Santo, su regeneración, entonces el Espíritu Santo mora en nosotros, no nos abandona. Por ahí hay un tonto predicador que está diciendo que el Espíritu Santo nos abandona cuando pecamos. Entonces ni siquiera es cristiano, porque nunca vamos a poder dejar de pecar. No hay un hombre santo en el mundo, ninguno. El único bueno y perfecto fue nuestro Señor Jesucristo. Pero eso no quiere decir que el Espíritu Santo no esté con nosotros. De hecho, el Espíritu Santo nos redarguye cuando nosotros queremos hacer algo malo. Es esa vocecita que te dice, no, eso está mal lo que estás haciendo, piénsalo bien. Ningún cristiano puede ser poseído. Si alguien les dice que está poseído, bueno, entonces, primero, los están engañando, o segundo, y que es lo peor, ustedes no son cristianos y no han recibido al Espíritu Santo. La palabra está llena de versículos donde dice que cuando recibes a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, tú ya eres lleno del Espíritu Santo. No tienes que brincar como loco, no tienes que danzar como loco, no tienes que revolcarte, no tienes que hablar palabras que ni tú mismo entiendes. Simple y sencillamente sabes que el Espíritu Santo está en ti. Cuando ya eres consciente de que lo que estás haciendo, el pecado que estás cometiendo, no le agrada a Dios. Cuando estás reformando tu vida en base a lo que el Señor te enseña. Pero nunca lo vas a conocer si no lees la palabra de Dios. Por eso nosotros insistimos en que lean la palabra de Dios, que todo lo que les digamos, que com- compárenlo con la palabra de Dios y se van a dar ustedes cuenta. Ahí pueden ustedes discernir qué es buena y qué es sana doctrina. Este,
Ahí también, por ahí me encontré a una persona, ya tiene varios años que me encontré una persona que decía que Jesucristo no respetaba los bienes ajenos. Y una de los versículos que me citó es que los puercos eran 2000 puercos que se precipitaron al mar y que Jesucristo lo permitió y que por eso decía él que Jesucristo no respetaba la propiedad ajena. Ahí es muy fácil. Si los puercos eran de judíos, un judío no podía criar puercos, entonces estaban cometiendo pecado y hasta gracias le deberían de haber dado a Jesucristo de que los quitó de pecado. Y segundo, entonces ahí vemos que esta persona valoraba más los bienes personales que la vida de una persona, que es lo que pasó con los de Gadara. ¿Por qué? Porque ellos valoraron más a los puercos que a un pobre hombre que había sido librado de demonios. Ahí vemos la gran diferencia, cómo Jesucristo nunca hizo nada malo. Bueno, vamos a comenzar con la lectura del día de hoy. Vamos a terminar con el Evangelio de Lucas, perdón, con el capítulo 8 del Evangelio de Lucas, y solo vamos a leer los versículos del 40 al 56. Escrito está: la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrara en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba la multitud le oprimía, pero una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿Quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dices: ¿Quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo: Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había atacado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo: Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Wow. Estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle: Tu hija ha muerto. No molestes más al maestro. Oyéndolo, Jesús le respondió: No temas, cree solamente y serás salvo. Entrando en la casa, no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro y a Jacobo y a Juan y al padre y a la madre de la niña. Y lloraban todos y hacían lamentaciones por ella. Pero él dijo: No lloren, no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. Mas él, tomándola de la mano, clamó diciendo: Muchacha, levántate. Entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diera de comer, y sus padres estaban atónitos. Pero Jesús les mandó a que nadie dijeran lo que había sucedido. Con esto terminamos la lectura del día de hoy. Mañana, si Dios lo permite, estaremos haciendo los comentarios y siguiendo con la lectura. Señor, muchas gracias por permitirnos este tiempo, por darnos la fuerza para leer. Gracias, Señor, porque eres bueno y tu misericordia es para siempre. Y sobre todo te agradecemos por todas las bendiciones de la que nos has llenado el día de hoy, por todo lo bueno y lo malo que se sucede en nuestra vida, Señor, porque sabemos que todo tiene un propósito y es para nuestro crecimiento y madurez espiritual. Te bendecimos, Señor, porque hoy estuvimos bajo tu cuidado y nada malo pudo ocurrirnos, Señor, y todo lo que tú permites es para nuestro bien. Te agradecemos, Señor, por este tiempo. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, señores. Si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta luego.